Bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Espero que estén tan emocionados como yo porque hoy vamos a desgranar un rumor que ha puesto a todos los fans de la pareja más querida de la televisión turca en un estado de absoluto frenesí. Si han leído bien el título, y aunque suene a película de Hollywood, la realidad parece estar muy cerca de la ficción. Vamos a hablar de Demet Özdemir y Can Yaman, porque parece que la cigüeña no es la única que anda cerca sino también el altar. Así es, mis amigos, el tema de hoy es Demet Özdemir le manda mensaje a Can Yaman con abogado, es hora de casarse. Si les intriga saber qué está pasando realmente detrás de cámaras, si esta noticia es un simple rumor o si estamos ante la confirmación de un amor que conquistó millones de corazones, quédense conmigo hasta el final. Y antes de sumergirnos en este apasionante drama, les recuerdo, si aún no lo han hecho, suscribirse al canal. Es completamente gratis y así no se pierden ni un solo chisme jugoso, ni una noticia exclusiva de sus celebridades favoritas. Ahora sí, empecemos a desentrañar este misterio. Durante mucho tiempo, Demet Özdemir y Can Yaman fueron la pareja soñada por excelencia, no solo en la ficción de Erkenci, sino también en la vida real. Su química era tan palpable, tan eléctrica, que los fans se aferraron a la idea de que su amor trascendía las pantallas. Vimos sus miradas cómplices, sus risas compartidas, y cómo se apoyaban mutuamente en sus proyectos. Parecían ser la definición perfecta de almas gemelas, y esa conexión magnética hizo que el público se enamorara de ellos como pareja. Incluso después de que sus caminos sentimentales parecieran tomar rumbos diferentes, la chispa de la esperanza nunca se apagó por completo en el corazón de muchos de sus seguidores. Siempre existía esa pequeña voz que susurraba, ¿y si vuelven? Y ahora, mis amigos, esa pequeña voz podría estar a punto de gritar de emoción. Los rumores han estado volando como pájaros en celo, y esta última noticia le ha dado un giro de 180 grados a todo lo que creíamos saber. Se habla de que Demet Özdemir, nuestra querida Sanem de Erkenci, ha dado un paso audaz, un paso que podría significar el principio del fin de su soltería, y quién sabe, quizás también el de Can Yaman. La información que ha llegado a nuestros oídos, y que está haciendo temblar los cimientos del mundo del entretenimiento turco, es que Demet ha recurrido a un abogado para enviarle un mensaje contundente a Can Yaman. Y el mensaje, nada más y nada menos, es hora de casarse. Imaginen la escena. Un abogado, un profesional serio, entregando una misiva que podría cambiar el futuro de dos de las estrellas más brillantes de Turquía. ¿Cómo habrá sido la reacción de Can Yaman al recibir este mensaje? ¿Se habrá quedado sin palabras? Habrá sentido una mezcla de sorpresa, emoción y quizás un poquito de presión. Es fácil imaginarlo sentado, quizás en su casa, recibiendo el llamado de su abogado o, peor aún, una carta oficial. Las posibilidades son infinitas y todas ellas nos llenan de pura intriga. Pero, ¿cuál es el trasfondo de esta jugada tan inesperada? Según las fuentes que se rumorea que están cercanas a la producción de la serie que los unió, y algunos chismes que circulan en círculos muy selectos, la relación entre Demet y Can no es algo que haya terminado del todo en los corazones de ambos. Aunque han pasado años desde que se separaron públicamente y cada uno ha tenido sus propias experiencias sentimentales, parece que hay hilos invisibles que los siguen conectando. Tal vez sea la nostalgia, tal vez sea un reconocimiento de lo especial que fue lo que vivieron juntos, o quizás, y esto es lo más emocionante, se dan cuenta de que lo que tenían era de verdad y que el tiempo les ha dado la perspectiva necesaria para valorarlo. Y si esto es cierto, la idea de que Demet tome la iniciativa de esta manera, a través de un representante legal, tiene varias interpretaciones posibles. Podría ser una forma muy diplomática y calculada de evitar malentendidos o de asegurarse de que el mensaje se tome con la seriedad que merece. Un abogado en este contexto puede ser visto como un mediador, alguien que pone las cosas en términos claros y formales. O quizás, y esto es más especulativo, podría ser una señal de que Demet está completamente decidida y no quiere dejar lugar a dudas. Si el amor está ahí, si la idea de un futuro juntos resurge con fuerza, ella está dispuesta a dar el paso definitivo, incluso si eso implica una manera poco convencional de hacerlo. Ahora, es importante poner esto en perspectiva. En el mundo del espectáculo, los rumores van y vienen como las mareas. Hay que ser cautos. Sin embargo, cuando una noticia de esta magnitud, con tantos detalles que apuntan a una posible verdad, empieza a circular, es difícil ignorarla. Y si sumamos a esto las reacciones de los fans, quienes nunca han dejado de shippearlos, esta noticia se vuelve aún más creíble. Las redes sociales están que arden.
Los hashtags relacionados con Demet Khan se han disparado, y los comentarios están llenos de esperanza, entusiasmo y por supuesto, muchas preguntas. ¿Estarán los fans más emocionados que Demet y Khan juntos? Es muy probable. Pensemos en lo que significaría esto para ellos. Ambos son figuras públicas muy queridas, con carreras exitosas y seguidores devotos. Una reconciliación, y más aún un matrimonio, sería un evento que paralizaría a la industria. Sería la vuelta de la pareja de oro, la que conquistó corazones en todo el mundo. Imaginen las portadas de las revistas, las entrevistas exclusivas, las celebraciones. Sería un acontecimiento mediático de proporciones épicas. Pero, ¿qué hay de Khan Yaman? ¿Cómo ha sido su vida amorosa últimamente? Si bien es cierto que se le ha relacionado con otras mujeres, ninguna de estas relaciones ha tenido la misma intensidad mediática ni el mismo arraigo en el corazón de los fans que lo que tuvo con Demet. Él mismo ha hablado en ocasiones de la importancia que tuvo Erkencikus en su vida, no solo a nivel profesional sino también personal. Y no podemos olvidar que a menudo, las relaciones que florecen en sets de rodaje, cargadas de tanta intensidad y cercanía, dejan una huella imborrable. Quizás Demet ha sentido la necesidad de tener una conversación seria y definitiva con Khan. Quizás las circunstancias actuales de sus vidas, o incluso un encuentro casual, han reavivado viejos sentimientos. La idea de un mensaje a través de un abogado, aunque pueda parecer fría o formal a primera vista, podría ser simplemente una estrategia para asegurarse de que este mensaje importante llegue a Khan de la manera correcta, sin la presión del ojo público o de la interpretación errónea. Es una forma de decir: esto es serio, esto es importante y quiero hablar contigo sobre nuestro futuro de una manera que no deje lugar a dudas. Las interpretaciones de esta noticia son fascinantes. Por un lado, puede ser vista como una jugada maestra por parte de Demet, demostrando valentía y determinación para recuperar lo que considera que fue especial. Por otro lado, podría ser una señal de que las cosas en su vida personal la han llevado a reflexionar profundamente sobre lo que quiere en el futuro, y Khan Yaman, a pesar del tiempo y las circunstancias, sigue siendo una figura relevante en esa ecuación. Estamos hablando de una de las parejas más icónicas de la televisión turca. Su historia de amor en Erkencikus fue un fenómeno global. La audiencia se enamoró de la espontaneidad de Sanem y del carisma de Khan. Y es precisamente esa conexión tan fuerte con el público lo que hace que estos rumores tengan un eco tan grande. Los fans no solo quieren verlos felices individualmente, sino que anhelan la posibilidad de que vuelvan a unir sus vidas, especialmente si esa unión es para siempre. Ahora, permítanme ser un poco más analista sobre la figura del abogado. Si Demet ha contratado a un abogado para enviar este mensaje, ¿qué podría implicar? No necesariamente significa que haya una disputa legal o algo similar. En el contexto de las celebridades, los abogados a menudo actúan como intermediarios en situaciones delicadas. Podría ser para asegurarse de que el mensaje sea recibido y comprendido en su totalidad, sin rodeos ni presiones externas. También podría ser una forma de profesionalizar una conversación importante, para que ambas partes aborden el tema con la seriedad que merece, dejando atrás posibles emociones pasajeras y enfocándose en una decisión de vida. Imaginen las reacciones de sus familias, de sus amigos, de sus colegas. Si esta noticia se confirma, la alegría y la emoción serían inmensas. Sería el cuento de hadas que muchos esperaban, un final feliz para una historia que cautivó a millones. Y la posibilidad de que la propuesta de matrimonio o la conversación sobre el matrimonio provenga de Demet, rompiendo un poco los roles tradicionales, es también un detalle que añade una capa de modernidad y empoderamiento a la narrativa. Tenemos que recordar que tanto Demet como Khan son personas que han vivido bajo el escrutinio público durante mucho tiempo. Sus vidas sentimentales han sido objeto de constante especulación. Por eso, cualquier movimiento que hagan en este sentido, especialmente algo tan significativo como un matrimonio, es susceptible de generar un revuelo masivo. Y esta noticia, de ser cierta, sería el detonante de una explosión mediática sin precedentes. En resumen, la noticia de que Demet Özdemir ha contactado a Khan Yaman a través de su abogado con el mensaje «Es hora de casarse» es, sin duda, una de las más emocionantes y comentadas en el mundo del entretenimiento turco. Aunque debemos ser cautos y esperar confirmaciones oficiales, la especulación y la esperanza de los fans están más vivas que nunca. Esta jugada, de ser real, demuestra una audacia y una determinación notables por parte de Demet, y abre la puerta a la posibilidad de que una de las parejas más querida
Ese de la televisión turca esté a punto de sellar su amor para siempre. Hemos explorado las posibles motivaciones detrás de este movimiento tan inusual, las implicaciones para sus carreras y sus vidas personales, y la inmensa reacción que ya está generando entre sus seguidores. La figura del abogado como intermediario añade un matiz de seriedad y premeditación a esta situación que, sin duda, tiene a todos con el corazón en un puño. ¿Será este el comienzo de un nuevo capítulo glorioso para Demet y Can? Solo el tiempo lo dirá, pero lo que está claro es que el mundo entero estará observando con gran interés. Y hasta aquí nuestro análisis de este rumor que ha puesto a todos a soñar. Espero que hayan disfrutado de este vídeo tanto como yo al investigarlo y contárselos. Ha sido un viaje lleno de intriga y emoción, ¿verdad? Ahora me encantaría saber qué piensan ustedes. ¿Creen que esta noticia es real? ¿Qué les parece la idea de que Demet haya tomado esta iniciativa? Dejen sus opiniones y especulaciones en los comentarios de abajo. Me encanta leerlos y debatir con ustedes. Y si este vídeo les ha parecido tan intrigante y entretenido como a mí, no olviden dejar su asterisco enorme me gusta porque me ayuda muchísimo a seguir creando contenido para ustedes. Compartan este vídeo con todos sus amigos y familiares que también sean fans de Demet y Can, para que nadie se quede fuera de esta noticia. Y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal y activen la campanita para que no se pierdan ni un solo vídeo nuevo. Muchísimas gracias por acompañarme hasta el final. Nos vemos en el próximo vídeo con más noticias, más chismes y más sorpresas. Un abrazo enorme y hasta la próxima.